¿Uso este o este? ¿Está bien? We're good? Okay, all right. Mateo capítulo 8. Continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Otra vez vamos a leer un pasaje muy familiar, especialmente para este grupo. Jesús con sus discípulos en la barca, en la tormenta. Los que estuvimos juntos el inicio de los Chaires en este grupo en octubre del 2021. Esto fue nuestro estudio ese verano. Después de una tormenta y una crisis, pudimos ver esta estabilidad y empezamos este camino, ¿no? Este compañerismo a ser una iglesia a Dios centrada. Pero algunos de nosotros hemos llegado por primera vez o nos hemos integrado y no hemos estudiado este pasaje. Pero bueno, estamos en Mateo, entonces nos va a decir un poquito diferente a comparación a Marcos. Nuestra arte que nos acompaña hoy, Rembrandt es uno de los pintores más talentosos y creó esta imagen de Jesús en la tormenta. Sin duda, una foto de esta pintura en la pantalla no le da justicia a los detalles de esta arte. Pero como puedes ver aquí, hay un gran contraste. Un lado tiene luz, pero en esa luz hay caos, y hay miedo, y hay peligro, y hay olas. ¿No? Wow. Qué bueno. ¿Soy yo? Am I doing something wrong? Okay. I don't know if he's booing me. Boo. Al otro lado opuesto de la luz está la oscuridad. Pero en la oscuridad hay ¿qué? Tranquilidad. Ahí está Jesús dormido, siendo despertado. Y hay 12 representantes en este pasaje, aunque posiblemente en Mateo no estaban los 12 todavía en el barco, pero ahí están estos 12 representantes. Y cada uno tiene una respuesta a lo que está pasando. Así como nosotros, cuando hay tormentas inesperadas, todos procesamos de manera diferente. Y si nos acercamos, podemos ver estos detalles, esta postura de cada uno de estas personas en la barca. Uno está quizás vomitando fuera de la barca. Puedes ver a otros despertando a Jesús. Los que están en la luz, en la tormenta, ves el caos, preocupados de sobrevivir. Y hay uno, específicamente, posiblemente el artista, que te está mirando a ti, que te está viendo a ti. Muy bien. And so this is our companion art for this passage. You can see the contrast here in the details, where there is light and the storm and the wind and the chaos. It's on one end, and on the other side, even though it's dark, there's tranquility. It's more peaceful. And most sort of artists that study these things sort of highlight that this is probably an intent, signaling to us that in the midst of darkness, God is actually present with us. And you can have peace in the midst of darkness. And so it's such a beautiful art piece, and you can see the contrasts and the postures of these 12 disciples, which in some ways they may represent how you and I respond when there's unexpected things that take place. Vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Lo vamos a leer en inglés y lo vamos a leer en español. We'll read in English first. Then he got into the boat, and his disciples followed him. Suddenly, a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, "Lord, save us. We're going to drown." And you can already see the difference from Mark's
story. In verse 26, he replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him." You want me to grab that one? Okay, we're going to give up on this mic. It's of little faith. You'll turn it off for me? Okay, gracias. Ok, ahora en español. ¿Cómo están? ¿Se oye mejor? Estaban ustedes varios preocupados. Ay, no está así. Tranquilos, tranquilos. Eran los de frente, estaban preocupados. Versículo 23. Luego subió a la barca y sus discípulos, ¿qué? Lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. "Señor", gritaron, "sálvanos, que nos vamos a ahogar". "Hombres de poca fe", les contestó, "¿por qué tienen tanto miedo?". Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Amén. Jesús acaba de sentarse en la montaña y enseñar qué significa ser un discípulo. Solo enseñó a través de su palabra, de su enseñanza. Ahora Él baja de la montaña, hace milagros, y después de sus 3 milagros tiene una interacción con 2 personas, que fue nuestro estudio de hace una semana. Uno de ellos, un maestro de la ley, y el otro, uno de sus discípulos. Y tienen un diálogo en qué significa ser un discípulo de Jesús. Entonces, primero Jesús nos enseña y después nos demuestra. Muy bien. Y después tiene una interacción, ya que enseñó, ya que nos demostró, ahora nos llama a seguirlo. Y las 2 personas no lo siguen. Uno le dice, quiero seguirte por un tiempo, más o menos así significa lo que dice. Y el otro dice, todavía no, espérate a que atienda a mi familia. Si quieres más detalles, puedes ver la clase pasada. Amén. Pero ¿qué sigue después? Jesús ahora se sube a la barca, ¿y qué hacen sus discípulos? Lo siguen. ¿Qué nos está enseñando Mateo? Que el ser un discípulo de Jesús es escuchar su enseñanza, ver lo que Él hace y después seguirlo. Aunque muchos de nosotros vamos a elegir constantemente en veces solo ir por una temporada o esperarnos, después otro tiempo. O, como estos discípulos, elegir ¿qué? Seguirlo. Muy bien. Y cuando eliges seguirlo, ¿qué pasa inmediatamente? Una tormenta. Cosas inesperadas. And so Jesus has been teaching us in the Sermon on the Mount. So there's a word teaching, then there's a physical demonstration of his power, then he has interaction with 2 people on what it means to be a disciple. They both make excuses. Jesus steps on the boat and the disciples follow him, signaling to us what a disciple of Jesus is like. You listen to his words, you learn from his teaching. He says, if you obey these words, right, you're gonna live with me, for me.
right? Then he demonstrates his power and authority over diseases and illness. And then he has two interactions with two people that want to follow him. They kind of make some excuses. One says, I'll follow you for a season. Jesus says, that's not what I'm asking you to do. Another one's like, I'll do it later. I'm still too young. That's not what Jesus is looking to do. He continues in his journey of mission. He jumps into the boat. Those that follow him, want to follow him, go into the boat. And then what happens? A storm. Signaling to us what the Christian life, what following Jesus is like. But what is it also like? Where is Jesus? In the boat! Right? And so unexpected, uncertain things are going to take place in our lives when we follow Jesus. You're not immune because you're following God now. Nothing bad should happen to you. No, we're in the life of a broken world. We're still being redeemed and healed. And we're still trying to work out relationships, our past, our conscience, all kinds of different things. And we live in a chaotic world. If anything, you're more engaged with those pains than immune from them. And this is a little bit of what Matthew is attempting to say. And in all this, where is Jesus? In the boat. With you. So even though unexpected, challenging things will happen, the number one theme of Matthew is God with us, God that is present. Entonces inmediatamente hay una tormenta, de nuevo, señalándonos que cuando seguimos a Jesús hay cosas inesperadas, hay retos totales. Amén. Pero vamos a ir paso por paso. Let's go step by step. So, versículo 23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De nuevo, señalándonos, si queremos ser discípulos, tenemos que subirnos a la barca con Jesús. Amén. Que estamos siguiendo a Jesús. Y después ocurre esta tormenta, el versículo 24. De repente, verse 24, all of a sudden, right? De repente, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. De nuevo, la presencia de Dios aún en estos tiempos inesperados. La orden que Marcos y Lucas nos da es diferente a la orden de Mateo. Digo eso otra vez. La manera en que Marcos y Lucas cuentan esta escena, la orden es diferente a cómo la cuenta Mateo. Y ciertas palabras que Marcos y Lucas utilizan, Mateo no las usa otras palabras. ¿Por qué es importante eso? Porque yo y tú constantemente leemos historias así, pensamos que ya sabemos qué significa y no sabemos en veces distinguir los detalles. Muy bien, porque cada evangelio es como su propia película con sus propios temas diciéndonos algo. And so I want to quickly make this point that, the way that Mark tells this story and Luke, Matthew's different. He tells it different than the way Mark and Luke does. Well, why is that important? Because each gospel is revealing something new about God, and we should pay attention. So the order of the story and the word usage is different, and we'll get to that in just a second. En medio de la tormenta, Jesús está presente. El Dios que no nos abandona. Y como hemos dicho muchas veces en este pasaje, pero en Marcos, Dios no manda la tormenta. Dios está con nosotros en la tormenta. Amén. Dios no está ausente de las tormentas de tu vida. Dios es un Dios vivo, presente y activo contigo en las tormentas de tu vida. El reto es si discernes y si crees que Dios está contigo en la tormenta que estás viviendo ahorita. O estás esperando a que Dios venga y llegue. Quizás no lo ves que ya está presente.
And so Jesus is sleeping in the boat, signaling to us that whatever storm you're going through, are you discerning the presence of God? Or are you waiting for God to show up? Because this is letting us know that God is present with us in these storms. God doesn't send this storm to test. He's with us in the storm. God is not absent, far away, but He's a living, present God with you in this storm. Amen? Amen. Vamos a continuar. Versículo 25, verse 25. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Right? Lord, save us, because we're going to drown. Marcos nos dice, ¿qué no te importa que nos vamos a ahogar? Mark says, don't you care that we're going to drown? Matthew leaves that out, changes it. On the surface, that's a contradiction because we're modern day thinkers. In ancient texts, when there's a distinction about the same story, that's where the treasure is to show you what God is saying. Okay? Marcos dice, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? Mateo no dice eso. De nuevo, cuando hay algo que en la superficie se contradice, es una señal en este antiguo texto que no es una contradicción. Ahí está el tesoro para encontrar algo. Estos discípulos ya están más preparados. ¿Por qué? Porque han escuchado a Jesús y su enseñanza. ¿Sí? Han visto a Jesús sanar milagros, tener poder y autoridad sobre demonios, enfermedades. Y han escuchado a Jesús y ver al maestro de la ley y a un joven discípulo qué significa ser discípulo. Entonces lo siguen. Y cuando hay una tormenta, ¿qué hacen estos discípulos que están más preparados? ¿Van directamente a quién? A Jesús. ¿Y lo acusan? ¿Qué le dicen? Sálvanos. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahogar. Demostrándonos un poquito más de madurez en estos discípulos. Que cuando hay tormentas, no hay un pánico, pero sí hay miedo. Pero al mismo tiempo hay fe. Y van en la dirección correcta a despertar a Jesús. ¿Tienen miedo? Sí. ¿Tienen fe? Sí. No es miedo o fe, es ambos. Estamos en una tormenta, pero van de nuevo a la dirección correcta. And so it's showing us that these disciples, they've chosen to follow. There's a little bit more maturity in them. And so what do? They quickly go in the right direction, to the right source, to God. And they say, save us, we're going to drown. Yeah. Are they afraid? Absolutely. Do they have faith? Absolutely. Because it's both and. Amen? Amen. Entonces van y le dicen, Señor, reconociéndolo como el amo, como Dios, sálvanos que nos vamos a ahogar. En las primeras iglesias, las iglesias primitivas, esto era una de sus oraciones. Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. Ahogar. Ahogar representa ¿qué? Falta de aliento, de respirar. ¿Quién nos da aliento? Dios. Cuando estamos en situaciones que Dios no puede ni sentirte, ni verte, me estoy ahogando en esta preocupación. Me estoy ahogando en mi culpa. Me estoy ahogando con esta. Otra vez. Y constantemente nos estamos ahogando en diferentes cosas inesperadas o por nuestras propias malas decisiones
y consecuencias. Pero el ánimo aquí es, cuando te estés ahogando, sea por lo que hayas hecho, puedes ir a Dios y decirle, sálvame. Amén. No, ayúdame. No, quita esto. No, ¿hasta cuándo? No, ¿qué te importa? No, sálvame. Porque me estoy ahogando. Soy dos cosas ahí. Sálvame, pero dos, sé que me está pasando. No estoy ignorando la realidad del por qué me estoy ahogando. No estoy minimizando el problema en el que estoy. ¿Sí? Entonces aquí vemos este ejemplo, esta madurez. ¿Cuál es tu instinto cuando te estás ahogando? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu oración? Y esta sálvame que nos estamos ahogando no es un lenguaje individual, es comunal. Sálvanos, nos estamos ahogando. No hay culpa, hay una comunidad. Amén. And so he says, save us, we're going to drown. And in the ancient church, this was sort of a prayer. Save us, because constantly we're drowning with different things. Worry, anxiety, unexpected things. I mean, you name it. But what do we do when that happens? Do we go in the direction of God? Do we ask for it to be taken away? The language here is save me. And sometimes we've reduced salvation to just your soul being saved. Salvation in the Bible, it's everything, including relationally, including mental health, including your well-being, including everything, who you are. And so this was an ancient communal prayer, acknowledging two things. God can save, and I am drowning. There is something wrong. There's not a minimizing of the challenge that's taking place. Amen? Amen. Which should let us know the danger when we know things are off and we ignore them. But the blessing that can take place when you have a community, because there's also communal language, save me, we're going to drown. So there's that. Amen? Amen. Okay, continuamos. Hombres de poca fe. I like the English better because it doesn't just say hombres. It says you, all of you of little faith. Why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Hemos dicho que Mateo toma esta escena y este milagro y cambia la orden. So we have mentioned that Matthew takes what's recorded in Mark and Luke and changes the order. En Marcos, Jesús se levanta, cálmate a la tormenta, se calma la tormenta y después le dice a sus discípulos, ¿por qué tienen tan poca fe? Mateo, ¿cuál es la orden? Se levanta Jesús y habla con sus discípulos primero y después calma la tormenta. And so the order in Matthew, he talks to his disciples first and then calms the storm. Marcus has it the other way. Why? Well, one of the reasons Matthew is very dedicated to show us what it means to be a disciple, what it means to be a follower of Jesus, and the relationship that God, Lord, has with his disciples. Before attending to the storm, he's attending to who? To you.
how are you? You hear me? You see me? I'm with you. Let's go deal with this. Entonces Mateo cambia la orden porque uno de los énfasis de Mateo es qué significa ser un discípulo de Jesús. Y ser un discípulo de Jesús y seguir a Jesús significa que estás en relación con Dios. Te subes a la barca que te dijo y le entras a la tormenta donde está Dios. Y vas a pedirle ayuda. Y se levanta y no calma la tormenta primero. Primero habla con sus discípulos, diciéndoles, ¿me escuchas? Estoy contigo. ¿Qué es lo que va a decir al fin en Mateo 28? Estoy contigo hasta el fin, todo el tiempo. Amén. Mateo nos está diciendo, sí, la expectativa de ser un discípulo es muy alta, pero ahí está Dios contigo. Y sí, va a haber cosas, incertidumbres y sorpresas y tormentas, pero Dios está contigo. Pero si no quieres seguirlo, puedes ser como el maestro de la ley, que solo quería ir por una temporada. Cuando hay tormentas se acerca a Dios, y cuando no hay, ¿no? Es como cuando nuestra fe inmadura, nos acercamos con Dios cuando hay tormentas y no sabemos qué hacer cuando hay bendiciones. ¿Te gusta la mala vida? Entonces, pero es parte de la sanación de Dios, porque muchas veces así nos enseñaron o así malentendimos a Dios, que solo te ayuda cuando hay problemas y no sabemos a veces disfrutar de nuestra relación con Dios, gozar de nuestra relación con Dios. Amén. Entonces vemos ese cambio. Ok, algo más. Marcos describe a la tormenta como una tormenta de viento. Mateo no usa esa palabra para describir tormenta. Usa una palabra en griego es sismos mega. So, unlike Mark, Matthew doesn't say windstorm. He uses this term sismos mega. My Greek has a Spanish accent. Sismos sounds like what? Earthquake, shake, temblor. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo dice que hay una tormenta, pero usa una palabra describir temblor? ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Quién tiene autoridad para calmar el mar? Solo Dios. ¿Recuerdas Génesis en la narrativa de la creación? Había un caos y había agua. ¿Y quién le da forma? ¿Quién le da creación? Dios. ¿Quién está calmando el caos y la desorden? Jesús, porque Jesús es Dios. Y cuando el Creador tiene una interacción con su creación, tiembla. Esto no significa que cuando tiemble es una señal que Dios y luego que no. Quedémonos en el contexto del pasaje. Amén. Amén. Pablo Martín. So en Mateo, cada vez que hay una interacción súper importante que nos revela quién es Jesús, hay un temblor. So Matthew uses earthquake because it's echoing, it's revealing that Jesus is God. And so the Creator is interacting with the creation, echoing Genesis and the new creation. En el Antiguo Testamento, para los israelitas, para el mundo antiguo, el mar representaba la muerte, el caos. Por eso en Apocalipsis dice que el mar va a regresar sus muertos
el mar representa muerte, el caos. ¿Y quién tiene autoridad sobre esta creación? El que la creó, Jesús. So aquí hay una revelación de que Jesús es Dios. Mucha gente dice, Jesús nunca dijo específicamente que era Dios. Quizás, pero ¿qué nos está diciendo el texto? Que Jesús es Dios. No lo está diciendo en términos modernos, lo está diciendo en términos de su contexto. Sí. So, let's check this out. Ya no veo, se me voy a voltear. So here we have all the examples in Matthew where earthquake is mentioned, and look how important it is. Vemos todos los ejemplos en Mateo donde menciona temblores o terremotos. So acabamos de ver uno en 8:24. Después en el 21:10, cuando dice que Jesús entra en un burro a la ciudad, dice que toda la ciudad estaba conmovida, es la palabra que utiliza, pero la raíz de esa palabra es lo mismo, un temblor. ¿Era un temblor físico? Quizás no, pero había un temblor en la gente. Sí. So as Jesus entered the city, it says that it stirred, but it's the same root word as earthquake. How important is Jesus entering the holy city to take the cross? Huge! So the creator and the creation interacting. 24/7, 24/7. Jesús empieza a enseñar que una de las señales de un fin va a haber muchos terremotos. And then Jesus teaching about the end times, and end times there can be complicated. Is it this end times or end times for that world? Anyway, but there's a signal to earthquakes there. 27:51. 27:51. Jesús está en la cruz y Jesús muere. ¿Y qué hay? Un terremoto. Jesus dies on the cross and the earth shakes. 27:54. De nuevo ahí el centurión, después de que hay un terremoto, ¿qué dice el centurión? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. So there's a centurion, a soldier, kind of an outsider, one of the ones that was working with the people that killed him. Jesus dies, and then there's an earthquake. And this non-believer, non-Israelite foreign person says, "Sure, truly this is the Son of God." Vamos a regresar al versículo 27. Los discípulos no salían de su asombro y se decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas lo obedecen? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? En otro temblor, ¿quién es? El Hijo de Dios. So at the end of that storm scene, the disciples asked, who is this? And where do we find the answer? When Jesus dies on the cross, there's also an earthquake, so the literary connection there, so we can see the answer to that question. Truly, this was the Son of God. Si ves lo importante de ver los detalles de cada evangelio. Y finalmente, cuando Jesús resucita, ¿qué hay? No solamente un terremoto, hay un violento terremoto. So when Jesus raises from the dead, there's a violent earthquake. ¿Por qué? Porque hay una nueva creación. Y tú y yo somos invitados por Jesús a ser parte de esta nueva creación. Amén. Y podemos responder, pues por una temporada voy a chequearlo. O todavía no, tengo otras cosas que hacer. O subirnos a la barca y sufrirle, pero en presencia con Dios. So eso es nuestro estudio de
hoy. Y de nuevo, de cada vez que hay un terremoto, hay claridad. ¿Quién es este hombre? ¿Quién hace esto? Vemos la revelación de Jesús. ¿Por qué es importante entender que Jesús es Dios? Porque muchas veces, hay muchas razones, pero una de esas es, en veces podemos ver a Dios como un monstruo lejano, que nunca le puedes agradecer o complacer, que solo llega para mandarte y que te cuesta orarle porque sabes que has caído corto y está lejos. Pero si Jesús es Dios, ¿cómo es Dios? Como Jesús. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? En la barca con nosotros. Amén. ¿Amén? Amén. Para la iglesia antigua, la barca representaba la comunidad de fe, la iglesia. El Dios que está con su comunidad y nos lidera. And so we have to understand why it's so important to understand that Jesus is God. In this beautiful literary depiction of how Jesus is God. Because oftentimes we can have this view that God is far away, distant, mean. You never please him. But what is God like? God is like Jesus. How does Jesus treat people? Well, look, that's how God treats people. Where is Jesus at? He's in the boat. He's with us. Where is God at? He's in the boat with us. You see this? So it's very important to understand this. So, cerramos con esto. We'll close with this. Cuando todo es sacudido, se revela quién es Jesús. Cada temblor nos invita a responder con fe y seguirlo con absoluta lealtad. No estoy diciendo que cada reto y temblor y tormenta es una prueba para ver si eres suficiente. No, nuestra vida va a tener temblores, cosas inesperadas, y hay un Dios con nosotros. Y cuando hay algo inesperado es una invitación a ir a Dios, a decir, sálvame, me estoy ahogando. En nuestro matrimonio, sálvame, nos estamos ahogando. Hay oportunidades para sanar. And so when everything is shaken, and it will, know that God is not testing you or sending some kind of way to punish you for your consequences. No, but Jesus is revealed. That every quote-unquote shaking invites us to respond with faith and to follow him with absolute allegiance. So tenemos esta pregunta. La voy a leer en español. You guys can go ahead and read the question in English. And so we'll read this question. We'll pair up with someone and share a reflection of how has God spoken to you. Amen. So nuestra pregunta es, ¿qué te ha sorprendido o interrumpido hoy? ¿Qué has notado en este pasaje que no habías visto antes? Y muy importante, ¿qué te está diciendo Dios hoy sobre su presencia, sobre su liderazgo y nuestra participación en su misión personalmente y como comunidad? Amén. Regálate unos minutos, date el tiempo de estar presente y comparte con 2, 3 personas. Vamos a tener comunión y después tengo una canción para cerrar nuestro servicio. Amén. So tomen 5 minutos, take 5 minutes, gift yourself a time of reflection. What surprised you? Go for it. Adelante. Amén. Vamos a orar y tomamos comunión y después tenemos una canción para cerrar nuestro servicio. Un último detalle. 2. Cuando Jesús dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? No es un regaño.
No lo es. No está diciendo no tienes fe, tienes poca fe. Porque lo que está haciendo Jesús con sus discípulos, uno, Jesús es fiel a sus discípulos. Reconoce que tienen poca fe y les hace una pregunta de reflexión. ¿Por qué? Porque Jesús los está formando para que no vivan como discípulos de poca fe. Aún hasta el final, cuando Jesús resucita, los llama a una montaña, algunos creen y otros dudaron. No todo se va a cumplir, pero Dios es fiel para que llegamos a tener una fe madura y completa. Entonces no escuches el Jesús irritado contigo. Eso es alguien más. En vez es tú mismo. Eso es un Dios contigo que te está formando. Lo otro es de que sí, a nadie les gusta estar en tormentas. Y tú no elegiste ciertos retos en tu vida. Pero eso no significa que Dios no está contigo. So 2 final thoughts before we pray. When Jesus says, you have little faith, why are you so afraid? It's not a look down. It's not a rebuke. It's not a challenge. That's sometimes how we hear it because that's how we heard parenting, training, or sometimes that's our own projection of our lack of love for self. What Jesus is doing is forming his disciples' faith. If you follow Jesus, he's faithful to you. And so it's a reflection question. I know you have faith because you came to me. But why? What's the obstacle? Why you have such little faith? And so all throughout the rest of the journey with his disciples, he's trying to help them have mature faith. But even in the very end, when he resurrects, he calls his disciples to him. Some believed and some doubted. And so doubt is always a part of faith. It's not a bad thing. It's God is forming with us. And sometimes certain doubts leads to really good outcomes. Right? And the last thing, there's circumstances in our life that we did not choose. But please understand, that doesn't mean God is absent. So if God is present in a circumstance you didn't choose, there is beauty there. Let's pray. Vamos a orar.